De pimientos se supone, pues nunca hubo trigales. En esta tierra de condes, con cierta labia de tuno, siempre has sabido por dónde se llega más oportuno. El crónico personaje hábilmente sabe el punto que hay que darle al lenguaje. Fue precoz radiofonista y sin necesidad de paje. Fue un caballero estilista, no hubo maruja fiera que del corte maquinista no escuchara sus quimeras. Radio viene y radio va y radio viene, caña en medio de la feria, a dar voz al que no tiene. Radio viene y radio va y radio viene, caña en medio de la feria, a dar voz al que no tiene. Sabe de lo que hace falta, si suena y aunque no suene, y cuando no sabe lo caza. Es una crónica andante de cuanto ocurre en la plaza, siempre tiene un informante. Sin duda es la voz de Alhama en cuanto a cante y leyenda, y sabe más. ¿Qué les pasa? No hace falta ser muy fiera para saber que se trata de Tomás, el de las eras. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa del debate de Telealhama. Como saben, en este programa lo dedicamos en muchas ocasiones a hablar de la actualidad política, pero también de la actualidad social y cultural. Y en esta ocasión vamos a hacer un programa que para los que estamos aquí nos resulta un poco difícil, pero que creemos que es totalmente merecido. Hace unos días fallecía el que fue durante mucho tiempo compañero de esta casa, Tomás López, un amigo de sus amigos, un gran comunicador de aquí en Alhama, tanto en la radio como en la televisión local, un deportista aficionado, como digo, un buen compañero. Y bueno, pues para hablar de él y recordar quién fue Tomás López, para quien no le conociera, y quien le conocía seguro que le gustará seguir este programa, pues me acompañan aquí en la mesa dos personas que le conocían también muy bien. Ellos son Paco Cánovas. Paco, muy buenas. Hola, bienvenido. buenos días. Y Pepe Baños también. Pepe, muchas gracias por acompañarnos aquí para recordar a esta gran figura de Alhama que fue Tomás López. Yo me gustaría preguntaros, empezar por que definieseis a Tomás. Si alguien os preguntase, oye, ¿y quién era Tomás, que tanto la gente habla de él en Alhama, que le recuerda? ¿Qué explicaríais de Tomás? ¿Quién diríais que fue Tomás? Bueno, Tomás fue un alameño era un alameño que le encantaba Alhama, que ha dicho y ha hecho muchas cosas por Alhama, y aunque sea tópico, era una persona con la que se podía hablar, con la que se podía discutir, y por mucha discusión que hubiera, al final terminaba siendo lo mismo, siendo amigo de él, ¿no? Por lo tanto, como estábamos comentando, era una buena persona, ¿no? Como todos, tenemos buenas cosas y tenemos malas cosas, ¿no? Y aunque sea tópico decirlo, realmente era una buena persona. Pepe, tú además como cronista, no solo como amigo de Tomás, bueno, como cronista, ¿qué dirías de Tomás, para quien no le conociera? Tomás López García, yo creo que suscribo totalmente las palabras de Paco, porque además este programa hoy no es debate, hoy es, yo creo, recuerdo, reconocimiento y unanimidad en todo, porque como decía Paco, es buena gente, buena persona, y Tomás López García, Tomás de las Heras, yo creo que tenía un bagaje importante, un buen conocedor de Alhama y además un buen comunicador, en el sentido de que lo que sabía lo contaba, y además, yo, aunque luego lo comentaremos más adelante, una persona intergeneracional, quiero decir, que hablaba con mayores, con pequeños, de su edad. Yo recuerdo, por ejemplo, los grupos. En realidad yo tenía una diferencia de 10 años
con él de edad, ¿no? Con lo cual hay una parte inicial que Paco seguro que conoce perfectamente muy bien, de infancia, de juventud, que yo me pierdo, pero en lo que le he conocido, pues como siempre, o como detallaremos más adelante, una persona especial y amiga de sus amigos. Un gran conversador, Paco. O sea, era una persona de esas que daba gusto tener tiempo para cuando te lo encontrases, sí, pararte y hablar con él. Hoy es uno de esos días que no le apetece, como tú bien has dicho, no le apetece estar aquí, ¿no? Pero al fin y al cabo yo creo que vamos a hacer un esfuerzo por intentar enseñar o demostrar lo que era Tomás, ¿no? Tomás era una persona que conocía mucho a Lama. Mucho, y además la quería. Sí, ya lo he dicho que la quería. No solamente es que la conocía, sino que sabía de muchos tejimanejes, de cosas que pasaban en el pueblo, ¿no? De hecho, yo cuando lo conocí, yo tendría 14, 15 años, y él tendría 19, 20 años, cuando estábamos en la OGE, lo estaba comentando, ¿no? Nosotros teníamos unas discusiones tremendas, de 4, 5 y 6 horas, porque yo era jefe de los fleches y de los arqueros, de los críos que tenían menos de 16 años, era jefe de actividades, y yo proponía actividades, muchas veces pues eso no lo veo, tal, y al final tenía que llegar, convencerlo y hablar con él para poder hacer las actividades, y conseguimos hacer cosas. Yo no pensaba que lo iba a conseguir, pero al final las hicimos, ¿no? Salieron y dar. Entonces, evidentemente, como buen conversador, como buen conocedor de los temas actuales, de los temas que se meten y se realizan en el pueblo, evidentemente era un conversador infatigable, a veces incontestable, y en muchas ocasiones era una persona que sabía decir cosas que a lo mejor tú desconocías, y que también recibía mucha información, porque como ha dicho Pepe, hablábamos casi de todas las personas hablaban con él, ¿no? Desde gente joven, gente infantil hasta gente mayor. Siempre ha sido una persona que está muy implicada en los temas sociales de Alhama, ¿no? Desde que ha estado en el instituto, como coordinador, no como coordinador, sino dentro del AMPA, trabajando hasta cuando era periodista, trabajaba tanto en la radio como aquí. Pues era una persona que la actualidad del pueblo la dominaba, la controlaba y la sabía difundir muy bien. Documentado, es decir, cuando Tomás hablaba, como dice Paco, no solo de las cosas que pasaban en el pueblo a nivel de gente, sino que cuando él hablaba y comunicaba en los programas que se preparaba, se documentaba a la perfección, es decir, que hablaba con conocimiento de causa, ¿no? Muy profesional en cada cosa que hacía. Sí, porque yo además que yo recuerdo la parte por ejemplo, de entrevistas en los baños, era una persona muy inquieta y con ese punto de investigación que yo creo que él no tenía periodismo, corregidme si me equivocáis, no, pero sí que tenía esa habilidad innata de comunicar, de contar. Yo me acuerdo que contaba una anécdota que le pasó cuando estudiaba magisterio, a la hora de exponer un tema, contaba él que se quedó en blanco, ¿no? Y aquello le hizo reflexionar, porque además la profesora le decía que le daba tiempo para exponerlo. Y entonces, digamos que él cogió un poco ese aliento, se preparó y de alguna forma despertó en él esa labor comunicativa. Lo contaba en alguna entrevista que yo leí, ¿no? En algún momento. Y como decía, esa investigación la hacía a pie de calle, la hacía con todo tipo de personas, si había que ir al archivo, si había que ir al museo. Bueno, era una labor, como ha dicho Paco, incansable, y cuando hacía un programa o se iba a hacer una entrevista, pues se documentaba muy bien, o a la persona, o al sitio, o a la arqueología, o al yacimiento, etcétera. Y eso es importante porque facilita la labor de quien habla y quien le pregunta. Y al final el resultado es que la información es muy veraz, muy creíble, y como además la contaba muy bien, pues llegaba a la gente. No, es que él cuando estaba en los medios de comunicación, para prepararse algo, antes se documentaba bastante bien, preguntaba. Yo me acuerdo de una que me preguntó lo escrito y lo no escrito, ¿no? Y luego, claro, eso evidentemente se reflejaba en la entrevista y lo que le podía suponer, ¿no? Porque nadie sabemos de todo, todos sabemos un poco de nada, o una nada de un todo, ¿no? Sabemos de todo un poco y nada de mucho, ¿no? Entonces, evidentemente se documentaba a la hora de entrevistar, a la hora de un programa, a la hora de... Yo me acuerdo cuando le pedí
que no quería. Lo que pasa es que al final lo convencí. El programa que hicimos para la fundación, para sacar dinero para la fundación del Camino de Santiago y tal, ¿no? Yo me acuerdo que me costó trabajo y tal, pero yo cuando en el último día lo dije, digo aquí el que realmente se ha esforzado, ha tenido trabajo, ha sido él, porque todos los días se preparaba, ¿no? De hecho, me acuerdo de una anécdota de un amigo que vive en Mazarrón y que me decía que le encantaba, dice, cuando se ponía su gorro de peregrino, yo no lo veía, yo lo vi después cuando me vio dice, me encantaba cuando Tomás se ponía su gorro de peregrino y dice, vamos a conectar con Paco, y de eso dice, le encantaba. Es una cosa espontánea, ¿no? que se le ocurriría a él y dice, bueno, pues ¿cómo vamos a conectar? Pues aquí nos ponemos con el gorro de peregrino. Es una persona que evidentemente se preparaba, ¿no? Aunque no tuviese la carrera de periodista, tenía la carrera de magisterio, pero al fin y al cabo es cuestión, cuando estás trabajando en algo, es cuestión de interesarte por lo que estás trabajando, informarte de lo que estás trabajando, y cuando vas a enfrentarte a una persona, enfrentarse en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pues tener argumentos que preguntar, argumentos de que por dónde seguir y por dónde te salga, pues, y tendría como todo como todos tenemos fallos, porque los tenemos todos, pero bueno, quizás el buen periodista no se le nota. Tomás, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar aquí en Alhama en el año 94, que él estaba coordinando los programas de la televisión, y para mí fue un maestro, y recuerdo que me inculcaba mucho ese tema de que las entrevistas había que preparárselas, saber a quién iba a entrevistar, qué es lo que le iba a preguntar, documentarse mucho siempre antes de ir a cualquier sitio, a ver qué es lo que estaba pasando, a ver a quién iba a preguntarle, quién era. Es decir, que en ese aspecto es verdad que Tomás era un profesional, y además yo creo que ha sido una figura clave aquí en Alhama, porque la era de los medios de comunicación no se entendería en nuestro pueblo sin la figura de Tomás López. Creo que es un imprescindible en nuestra Alhama de Murcia. Sí, yo me estoy viendo las fotografías que estáis sacando y veo una en la que estaba vestido de nazareno, ¿no? Y está entrevistando a Pablo, que era nuestro jefe de todo, ¿no? Morao, que también tenía esa faceta, que él era un apasionado de Semana Santa. Yo he estado con él, o sea, hemos ido en la misma vara, yo delante y él detrás, jugar detrás y yo delante, para no tener 29 años juntos en la vara, ¿no? Y me acuerdo un año que llega con el micrófono y tal, y que ¿dónde vas? Pues voy a hacer voy a relatar lo que pasa en el trono desde dentro, ¿no? Y la verdad es que fue digamos, todos calladicos, muy formales, y sin decir nada. Y después, pues ahora vamos por aquí. Y claro, el esfuerzo imagino que se iría, porque yo no lo vi, pero fue gracioso. En toda y cada una de sus facetas yo creo que era un apasionado, es decir, lo hacía con pasión. Sí. Lo mismo que el programa que dirigió aquí para ayudar a la Fundación, en conexión contigo, eso lo hacía de forma altruista, es decir, si tenía que ayudar lo hacía con toda pasión, como cuando tenía que hacer una retransmisión o una entrevista, esa pasión, ¿no? Que es la que no ha quedado todo. Yo lo destacaba a Mari Huertas como un mérito, porque en esos años 80 que los medios de comunicación comienzan a crecer, tanto en la radio, que él interviene enseguida, como la tele, 80 y tanto, 85, 87, ¿no? Es decir, Tomás sí que fue un novedoso, es decir, aportó una serie de elementos, como decía, por eso destaco lo de mérito de no ser periodista, pero sí crear una especie de forma de hacer las cosas, de metodología. De tendencia. De tendencia, exactamente, que no había tanta gente para moverse, ni la radio, la primera radio Macaco y los siguientes, Espuña, luego Cope, Telealhama, es decir, incluso algunas revistas que surgen también ahí, 80, 90 y algo, ¿no? O 91, ¿no? Y como tú decías, una referencia del mundo de la comunicación, de los medios, porque yo recuerdo que estaba en la radio y trabajando en Telealhama, con Salvador lo llaman y tal, incluso llegó a compatibilizar ambos sitios, ¿no? Y ese esfuerzo que destacamos todos, eso es que era, bueno, yo la parte futbolística también, por ejemplo, ahora supongo, también he visto imágenes, pues también un apasionado de fútbol, no olvidemos que ese recuerdo no se nos olvidará nunca. Ese recuerdo cuando aquel año 99 yo estaba jugando con él, y recuerdo de había más gente en el equipo, pero era Juan Francisco Cerón y Antonio Legaz,
El grupo de amigos que os juntabais era para... Era el equipo Olympiacos, línea local, que se llamaba entonces. Efectivamente. Y se jugaba, los martes y los jueves, jugábamos en el pabellón entre nosotros, ¿no? Con lo cual, aquella noche que digo, fue un susto que luego se dio cuenta de que era una cosa importante, ¿no? Y, Su primer aviso del corazón, ¿no? Año 99. Año 99, fue noviembre, diciembre, algo así, ¿no? Porque me recordaba Juan Francisco que, me acuerdo que ese año instaló una carpa Damián Sánchez allí donde se ponen los chiringuitos de la feria, y en una obra de teatro, una intervención que hicieron, le dedicaron a él, que ya había venido del hospital, esa actuación, ¿no? Y, en fin, y ese recuerdo luego, pues me acuerdo que él lo contaba anecdóticamente, dice, menos mal ahí que estábamos, nos fuimos al hospital, todo ello fue muy rápido, ambulatorio, a Risaca. Porque se sintió mal mientras estabais jugando. De momento se quedó, no puedo respirar, y nosotros a veces, eso nos pasa, ¿no? Pero nos levantamos y tal, pero él se sentía que era algo más importante. Y me acuerdo que en los coches, no me acuerdo bien, Juan Francisco, Antonio, de eso me acuerdo, seguramente habría más gente, pero al ambulatorio y de ahí automáticamente a la Risaca, ¿no? Sí. Y bueno, esa noche fue un poco, muchas pruebas y tal, y fue eso, a partir de ahí, pues su vida, él lo contaba, que su vida le cambió a partir de entonces, y bueno, el estrés, la forma de vivir que siempre llevamos, pues se para en un momento para optar por otra modalidad. La actitud de Tomás es una persona nerviosa. Sí. Es una persona inquieto, muy inquieto, sí. Inquieto pero nervioso, ¿no? Sí. ¿No? Él le gustaba hablar conmigo porque yo soy muy pausado. Compensaba ahí, ¿no? Yo siempre digo que era fuego y yo era agua, ¿no? Y entre los dos no. Y todo ese estrés, evidentemente era por los nervios. Muchas veces me decían, yo no sé cómo puedes conducir, porque claro, él cuando conducía iba encima del volante, ¿no? Sí. Y yo me había respandicado tranquilamente, ¿no? Son formas de ser, ¿no? Pero que eso, evidentemente, ese nerviosismo, esa tensión que él tenía, la soportaba tan bien que no se notaba. O sea, él no... Sí. No la transmitía, ¿no? No, al contrario, no. Claro, eso era así porque, como iba preparado, el trabajo lo llevaba hecho de casa, pues cuando vienes que vienes aquí, pues tienes que desarrollarlo, pero ya lo llevas preparado, ¿no? Entonces, él era una persona muy nerviosa, ¿no? Muy activa de su profesión y de su quehaceres, ¿no? Hay una parte de Tomás que también está ligada a la vida nocturna de Alhama. De hecho, fue bautizado como el alcalde de los patos, ¿no? Creo que alguien lo cariñosamente lo llamaba así entre su grupo de amigos. Paco, tú eres también de los que hacías, no sé si habéis vuelto a hacer los patos después de esta pandemia. No, la pandemia por supuesto que no lo hemos hecho. Está vacante la alcaldía de los patos, evidentemente, por desgracia, está vacante, aunque hubo un año que intentamos hacer un golpe de Estado, pero no fue posible. No fructificó. No fue posible hacer el golpe, no sacó mayoría, ¿no? Para quien no lo sepa, para quien no salga por las noches o no haya pasado por allí, lo de los patos, lo del grupo de los patos, cuéntalo. Vamos a ver, evidentemente la vida del pueblo pasa siempre por los patos. Tú te pones en los patos y ves pasar por allí a todo el mundo, por las circunstancias que sea. La gente que vive por arriba pasa por allí, la gente que vive abajo pasa por allí. O sea, es un núcleo donde se puede ver cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, sobre todo las noches de verano, porque yo voy en el verano, que es cuando puedo, ellos lo hacían todos los días, pues a partir de las 11 y media, depende. Lo cierto y verdad es que Tomás era el centro, o sea, porque íbamos todos concentrando, uno para una hora, otro para otra hora, ¿no? Pero de alguna forma el centro era Tomás, o sea, realmente el centro era Tomás, ¿no? Porque a partir de que Tomás llegara, era cuando empezaba, por alguna forma, a repartirse el personal, ¿no? Los que no íbamos, los que nos quedamos, nos quedamos, los que se iban a pasear, a darse una vuelta por el pueblo, a ver cosas, y hablar, sobre todo era hablar. Contar cosas del día, cosas de que habían pasado, anécdotas que te pasaban, chistes, pues era una tertulia de que en la época de verano, pues allí se está muy fresquico, molestas un poco a los vecinos, pero bueno, gracias a Dios alguno se baja y comparte, ¿no? No hay mucho que no. Sí. Bueno, que lo cierto y verdad es que se formaba una tertulia ahí en los patos,
que variaba mucho, pero los que sí que eran fijos o perennes eran Tomás y el amigo Ponce, que está por ahí arriba, ¿no? Que a lo mejor tendría que haber bajado aquí. Ahí lo tenemos, es que lo tenemos al mando de la nave, Sí, entonces sí, si el capitán abandona la nave nos quedamos sin programa. Sí. Y entonces, bueno, pues a raíz de él, pues yo creo que se creó un núcleo de gente en la que era tan sencillo como ir y hablar, lo que tú decías antes, o destacabas antes, es una persona que era fácil de hablar, ¿no? Y bueno, pues allí por las tertulias se forman, pues en vez de irte a un bar y tomarte un café y estar, pues estabas allí, que estaba fresquico, que estaba, y ya te daba la posibilidad de salir, ¿no? Que supongo que habrá que nombrar un nuevo alcalde, porque Tomás, por desgracia, se ha ido, ¿no? Pero que yo creo que en el recuerdo de todos va a estar, evidentemente, o sea, porque yo digo que era el eje, o sea, era el eje o el núcleo central en torno al que nos estábamos todos. Eso era donde se arreglaban las cosas, ¿no, Paco? Donde se arreglaban las cosas y esa tertulia no tenía orden del día, sino allí salían las cosas. O se proyectaban. O se planeaban, o se planificaban, o se decían cómo habían ocurrido las cosas que habían ocurrido, o cómo había pasado, o lo que pasaba. El análisis, ¿no? Sí. El análisis de la actualidad. Además, si pasabas, te enganchabas. O sea, la gente pasaba por la calle y te quedaba ahí un poquito. Bueno, esto tal. Hombre, vamos a preguntarle que resulta, estamos hablando de esto. ¿Y tú qué piensas? Sí. Y entonces aquello era. Todo el que pasaba por allí se enganchaba. Sí. Estuviese 5 minutos, 10 minutos o se reenganchaba otros días, ¿no? Había gente que lo probaba y le gustaba y venía, ¿no? Al fin y al cabo era un grupo de personas que nos reuníamos allí, que eso se pierde también mucho, ¿no? Interrelacionarnos, estar juntos y hablar a veces de cosas banales, a veces de cosas importantes, a veces de cosas que le puede importar a uno, o incluso de palabras. O sea, hablábamos de una palabra y llegó uno y dice, no, esa palabra no es esta palabra. Y bueno, pues si tenía inquietud, yo un día hablando de un tema concreto, llegó un profesor y dijo, eso no es así, la mejor palabra que le cuadra es esta. Y digo, yo me quedé así, al día siguiente me fui, lo vi en el diccionario y por la noche fui y digo, efectivamente, lleva razón, esa es la mejor palabra. O sea, que aprendes también, era un lugar de aprendizaje, ¿no? Sí, de enriquecimiento, seguro. Tertulia de intelectuales. Sí. Esas son escenas, Pepe, que esperemos que dure mucho tiempo, ¿no? Porque eso también da esencia al pueblo, ¿no? Este tipo de gente. Yo creo que como ha dicho Paco, el Jardín de los Patos es el centro, porque además es como el cruce de todos los que bajan, y siempre ha sido la calle del paseo, del balneario, de la iglesia. Cuando en 1900 se inaugura la plaza y se reordena todo, las fiestas se hacían allí, y ese era un poco el lugar de noviazgos, de citas, etcétera, y de cuando ya se inaugura el jardín, pues lógicamente de sentarse. Los bares o el bar de Jaque, que tal, formaban parte de ese engranaje, pero sí que es un lugar. Y esto de la Alcaldía de los Patos, que todos lo recordamos cariñosamente, porque era el que siempre, si había alguien que siempre estaba, o casi siempre, era Tomás. Y la gente se iba añadiendo, entraba, salía, pero en realidad. No era el centro, o sea, era el núcleo que unía a diferentes caracteres y diferentes personas de diferentes profesiones. Exactamente. Sí. Estoy viendo aquí la selección de fotografías que ha preparado Ponce, y es verdad que Tomás fue una de las personas que ha seguido y ha comunicado y ha transmitido al pueblo algunos de los acontecimientos más importantes que ha vivido Alhama. Lo veíamos ahí entrevistando en esa famosa visita de Rocío Jurado, por supuesto las Olimpiadas, que eso fue un hito aquí en el pueblo, y tantas otras cosas que por suerte para los alameños la han podido vivir, disfrutar y escuchar y ver gracias a Tomás y esa pasión que le ponía en cada una de sus facetas. Yo creo que estos eran como grandes equipos. Este de los Patos era uno, pero yo recuerdo, viendo las fotos ahora mismo, el equipo del casino, o sea, lo comentábamos antes, el equipo del Piti, de Cristóbal Altamayo, del Cava, del Pichi, de José Luis, de Cristóbal, de Juan, yo también estaba, Mazinger, de Paco, de Mazinger, o sea, y aquello yo lo veía 10 años menos, pero llegábamos al casino, pasábamos y se veía como una especie de, alrededor de una mesa, también con esas inquietudes y esas tertulias que luego desarrolló ampliamente en los Patos muchos años después, ¿no? Y los equipos de fútbol que no hemos comentado, también he visto alguna imagen, el fútbol, el equipo del casino, ¿no? El equipo del casino era un equipo de Solera, ¿no? Esa foto que será en la cruz.
puede ser, Sí, en sí, el campo de la Cruz, En ¿verdad? el campo de la Cruz, exactamente. Claro. Antonio Mazinger, con Paco, el hijo de don Antonio, en fin, con el Piti, con el Charo, también está el Charo. Con Sebastián el Charo, Pues, con respondiendo Ramírez. a lo que tú has comentado, o dando más lo que tú has comentado antes, evidentemente Tomás como profesional, al fin y al cabo era profesional del periodismo, esa inquietud le llevaba también a donde estaba en ese momento y en cada momento la noticia. La noticia, efectivamente. ¿no? Que eso al fin y al cabo es lo que tenéis que hacer los periodistas, ¿no? O los cronistas también. ¿No? Está la noticia, informaros y intentar trasladar esa noticia, ¿no? Evidentemente aquí he hecho acontecimientos. Estaba cuando vino a grabar Paco Rabanne, que era muy amigo de José de Úrsula, muy amigos, vivían juntos o veraneaban juntos en Águila. En Águila. O cuando vino Rocío Jurado o cuando con Antonio Peñalver. Evidentemente era una persona que estaba a la que saltaba, porque él se dedicaba con pleno conocimiento y con pleno corazón a lo que él estaba desarrollando en ese momento, y daba esa entrega que tenía, pues era lo que resultaba, ¿no? Y su otra faceta, la familiar, cómo adoraba y cómo quería a su familia, por encima de todo, ¿eh? Hombre, eso está claro, que todos su queremos mujer, su hijo, a la familia, ¿no? Nosotros, yo, como dice, he tenido la suerte, pues, no es otra cosa, ya digo, con ratos buenos y con ratos malos, evidentemente, ¿no? De conocerlo en la OGE, cuando estábamos ambos en la OGE, ¿sí? Él era jefe de actividades, yo era jefe de flechas y arqueros, discutíamos mucho por las actividades, a raíz de eso pues llevamos todos los años hemos estado cenando juntos, los 4 compañeros que entonces dirigíamos la OGE, ¿no? Y tenemos 45 cenas, y de hecho haremos otra cena. El problema es que no va a estar, pero bueno, dijimos que al final solamente quedaría uno, y ese uno tenía que ir a cenar en nombre de los 4, ¿no? Bueno, son cosas que te apetece hacer, desgraciadamente lo haces, ¿no? Pero una persona sobre todo que se entregaba, una persona que se entregaba a lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Si estaba trabajando, si estaba entrevistándose, y que era una persona entregada a lo que se hacía. Yo he dicho antes que yo le pedí y le dije, y lo convencí, porque él no quería, no porque no quisiera hacer el programa, sino porque él no quería volver a sentir esos nervios, esa tensión que hay sobre todo del directo, ¿no? Porque el directo, me dice, Paco, es que me puede salir cualquier cosa. O sea, tú te sale un imprevisto y tienes que tener esa capacidad de reacción y tal, ¿no? Entonces, pero al final, como era una causa buena, evidentemente no me costó mucho trabajo, pero sí. Él era un defensor de los programas en directo. Sí. De aquellos programas de Buenas noches o el programa radio, aquel que fue con tanto éxito, sí, efectivamente. Con el poder de la mente, ¿no? Era el poder de la mente. Sí, es el que hacía con Esther, la vidente, sí. Y luego el de Buenas noches, que era, bueno, había varios apartados y era un programa que llevaba un trabajo tremendísimo, y lo hacía en directo porque quería esa frescura de tener el contacto directo, porque había llamadas en directo, porque había incluso dentro de un apartado del programa había un concurso en el que la gente participaba, además proponía retos. O sea, es que tenía unas ideas que eran geniales, y no le tenía miedo al trabajo. Y novedosa, yo creo, y novedosa porque lo que hemos hablado antes de los años 80, él generó ahí, movidas interesantes con ese de Buenas noches, pero yo creo que había uno anteriormente en la radio, creo que era, que se llamaba Buenas tardes, y ahí interaccionaba con los oyentes. Sí. Y siempre ha buscado esa relación oyente, presentador o locutor o comunicador para relacionar, ¿no? Y generar lo que generó luego en la tertulia de los patos, generar conversación, generar ideas, y yo creo que eso es importante, primero porque los medios de entonces, ni técnicos, ni personales, ni de cámara, claro, había un riesgo, o sea, hay un riesgo tremendo. Claro, se trabajaba en otra forma. No somos grandes equipos. Al fin y al cabo, cada programa es un reto. O sea, tú te pones en directo, tienes más o menos planificado lo que piensas hacer, pero se puede ir todo al traste en un segundo o en un minuto, ¿no? Y tienes que tener esa
que ese es el Sí, problema. Ese recurso y esa capacidad para poder decir, vamos por aquí, vamos por acá, vamos por allá. Que es lo que, cuando él sabía ya estaba retirado, ya estaba fuera, es lo que le tenía miedo, ¿no? Sí. Yo no tengo esa capacidad de salida rápida para algo, un imprevisto, ¿no? Pero al final salió perfecto, salió muy perfecto, se recaudaron 10.381 euros y fue muy bien. Ya digo que tenía admiradores hasta en Mazarrón. Grandes programas para grandes masas, pero luego también le gustaba difundir el tema de la cultura, y recuerdo con qué cariño también puso en marcha el programa de los libros. Bueno, claro. Qué bonito, qué buena idea también buscar a personas personajes de Alhama que fuesen influyentes para promover la lectura entre los alameños a través de este pequeño agujerito que es el canal de Telealhama, ¿verdad, Pepe? Eso es también un tesoro que deja. Volvemos a esa inventiva o esa creatividad innata de generar cosas nuevas y cosas frescas, ¿no? Y en este caso, por el tema de los libros, me parece que había otro programa que se entrevistaba a gente de otros países, también, ¿no? Que trataba de dar a conocer aspectos diferentes del que se salían fuera de lo habitual, ¿no? Y esto de los libros, no sé si eran mis libros favoritos o no. Mis libros favoritos. Entonces contábamos cada uno un libro y la gente contaba por qué le había gustado ese libro y él preguntaba. Creo que esa dinámica es la que siempre Tomás, el de la radio, Tomás, el de la tele, ese apelativo, ese... Tomás, el de la Sera. Tomás de la Sera es el Tomás grande, y luego esa parte de relacionada con los medios de comunicación era Tomás, el de la radio, Tomás, el de la tele, ¿no? El de la Sera era el tertuliano, el de las AMPAs, el de fútbol, el agricultor, el todo, ¿no? El del pueblo. La gran persona, ¿no? Sí. El gran conocedor, todo el mundo. Jero le ha hecho, lo ha puesto en su disco, que ha sacado sale Tomás, no canta la canción, y la verdad que lo describe, aunque sea base... Pero son los de Juan Acebal, ¿no? Eso va a ser el libro de Juan Acebal. Eso estaba recordando. 13 personajes de Alhama, ¿no? Sí. Lo describe bastante bien, ¿no? Tomás de la Sera, ¿no? O sea, que de alguna forma es lo que resume un poco todo ese Tomás que tú dices, ¿no? Sí. Que era profesional, cuando era profesional... Pero que era su agricultor, su campo, pero que era tertuliano, pero que estaba en el AMPA, pero que luego jugaba fútbol, en fin, esa amplia gama de vida y conocido. Yo creo que uno de los mayores de las personas que al principio se ha dicho, conocer a Alhama implica hablar mucho con la gente, trabajar mucho todos los temas y tener una seguridad a la hora de hablar. Y eso lo hacía en base al pie de calle, a entrevistar, a hablar. ¿Quién no conoce a Tomás de la Sera? ¿De dónde viene el apodo de la Sera, Pepe, para quien no lo sepa? Porque... Bueno, es de la zona donde él vivía, que es ahí al lado del instituto, pues era propiedad de su familia, y había unas eras que hay incluso una foto en la que está su familia con el trillo, y luego hay alguien aventando. La foto típica. Además yo le pregunté, ahora que salió en Línea Local esa foto, es una foto suya, y es precisamente Tomás, el de las eras, porque creo que había más de una era ahí para trillar. Antes de que se hiciera el instituto, o después que se hiciera el instituto, aquello era zona rústica, ¿no? O sea, había allí una era... Huertos, ¿no? No era huerto, era de campo. O sea, entonces había una era donde había un... Para trillar. Para sí. trillar, había donde trillaban lo que ellos recogían. Sí. Del campo, también había para hacer pimientos, o sea, para abrir pimientos, me acuerdo que allí también habrían pimientos. Más abajo, que era de los Gómez. No. ¿Dónde estaba la discoteca? Donde está la plaza, no la plaza, porque aquello era zona donde está su casa, todo eso estaba estaba cuartelado, o sea, estaba... ¿Urbanizado? No urbanizado, antes de urbanizarlo. ¿Aparcelado? No aparcelado. Eran bancales, ¿no? Eran bancales en escala, porque por donde pasa ahora mismo el instituto había una acequia que bajaba por el Caminico de Papel, que estaba pegado pues, precisamente por donde está ahora la calle del Zeppelin. O sea, allí había una nave que la han tirado, que era una nave estuvo alquilada y estuvo utilizándose de esponja. De Paco, y había por ahí un camino que se llamaba el Caminico de Papel, y había una acequia de agua que no estaba, simplemente estaba hecha de agua, de tierra, que bajaba. Eso dividía un poquito lo que era la zona de los padres de Tomás
o de la familia de Tomás, porque allí había varios hermanos que tenían tierra, y lo que ya daba hacia la zona de la escuela y de la zona del instituto. Que de las Costaricas también se conoce el paraje, eso baja hacia el barrio Filipinas, hacia el bar del Lobo, que estaba la balsa de Parrampoy. Sí. Es una zona que ya habría, yo no sé si recuerdo mal, pero me parece que su correo era algo así como Costa Rica o las Costaricas. Sí, ese apelativo Tomás de las Costaricas y era porque esa zona se conoce como las Costaricas, la costera, lo que salía hacia abajo, yo creo. Yo creo que el tema, Tomás puso el tema de las Costaricas porque su madre era de la costera. De hecho, toda la familia de su madre se crió en la costera. Es posible. Yo sé que aquí esa zona también se le conoce como paraje, ¿no? No estaba la balsa de Parrampoy. Sería por eso, porque él tenía sus padres, su madre o la familia de su madre tenía tierras por la zona antes de llegar, porque estaba el polígono, la zona de la Rambla, de las Salinas. En todo caso, la era es el elemento clave para entender el apodo de las Heras. Sí. De hecho, su casa está en la Plaza de las Heras, ¿no? La Plaza de las Heras. Sí. Por cierto, Pepe, tú como cronista y técnico de cultura, ¿tendría méritos suficientes, Tomás, para tener una calle con su nombre o que la plaza pasase a llamarse en lugar de Plaza de la Heras, Plaza de Tomás el de la Heras? Bueno, yo creo que Tomás tiene mucho mérito como persona, como comunicador, como alameño, y quizá, bueno, no me corresponde a mí avanzar, pero sí que tiene muchos méritos. Y bueno, no sería descabellado que Plaza de Tomás de las Heras, o Plaza de las Heras, pasase a llamarse Tomás de la Heras, que además su casa donde ha vivido, ahí está. Que tome nota a alguien que lo esté escuchando, ¿no? A quien corresponda. Bueno, yo como no estoy en ningún partido político, estoy en el mío propio. Ni yo, por eso. y estoy en el mío propio. Yo se lo propongo directamente a cualquier político que lo esté viendo o a cualquier grupo político que lo proponga, que se proponga. Y si eso, pues que lo someten a votación también, ¿no? No son tan famosos, no son tan dados a que lo sometan a votación, ¿no? Yo de aquí se lo propongo, ¿no? Que lo proponga. ¿Yo sabes qué pasa? Me parece que sería tener un buen recordatorio a una persona que quizás no, que se lo merece sin duda ninguna, porque ha hecho bastantes cosas por el pueblo, algunas que conocemos y otras que no conoceremos nunca, ni conoceremos nunca, y no estaría mal, ¿no? Porque cualquier persona del pueblo creo que se merece tener una calle, y en especial Tomás tendría. Yo decía que Paco hablaba de votaciones, a veces yo creo que estas cosas están de unanimidad, creo que debe llegarse es un acuerdo general. ¿Cuál es la valoración de mérito? Calle, plaza, placa, reconocimiento, no lo sé, pero que sí que es un tema a tener en cuenta y valorar adecuadamente y justificadamente para acreditar los méritos de este alameño, en este caso de Tomás. Ya digo, no debemos indicar si es calle o plaza o medalla de honor. El reglamento de honor y distinciones tiene muchos elementos para baremar, digamos, acreditar los méritos. Y Tomás es uno de los candidatos que puede prestarse a ese consenso y esa unanimidad. Pues nada, pues desde aquí propongo que algún grupo lo proponga. Ahí está. Estábamos viendo también una de las pantallas que ha seleccionado Ponce, la de la acuarela que le ha dedicado José María Cánovas Vera. Qué bonito recuerdo. Qué bien lo ha plasmado, no sé si estáis de acuerdo conmigo, cómo ha sabido captar la esencia de Tomás, esa mirada, esa sonrisa suya tan particular, como la ha cogido José María en esa acuarela última que ha dibujado para Tomás. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Pues sí, lo estábamos comentando cuando hemos entrado, ¿no? Parecía que su gesto, sobre todo su forma de... El gesto es lo que le caracteriza y la verdad que lo ha plasmado muy bien en la... José María es buen dibujante. Y buen retratista. Muy buen retratista. En la acuarela, muy buen retratista. Sí, que no es nada fácil. Además era amigo suyo y se nota que le ha inspirado, lo ha pillado en un buen momento de inspiración. Bueno, pues no sé si queréis decir alguna cosa más, algo que quede aquí patente. Yo creo que con esa propuesta que hemos dejado aquí encima de la mesa, que dejamos aquí lanzada al aire, sería también un buen... Yo creo que no estaría mal, ¿no? Que por lo menos tuviese ese recuerdo, ¿no? Porque al fin y al cabo eso perdurará en el tiempo, ¿no? ¿Quién era Tomasico de la Era? Porque al fin y al cabo para nosotros es Tomasico, no Tomás, es Tomasico de la Era. Yo creo que esta propuesta así, sin acordar, sin meditar, ha reunido el consenso de 3 personas automáticamente, ¿no? Sí. Con lo cual, que si 3 que estamos aquí, sin haberlo
previsto y sin haberlo pensado, estamos tan de acuerdo y tan rápido, seguro que hay mucha más gente que estaría de acuerdo en esa propuesta y, como dice Paco, las autoridades correspondientes, a quien proceda, algún grupo político que lo puede proponer, sea quien sea, y que lo debatan y que lo de forma consensuada, evidentemente, que no entre en tema político, porque él nunca entró en tema político, él tenía sus ideas y nunca ha entrado a polemizar ni a decir y no le faltaron, y no le faltaron propuestas, yo lo sé. De tipo político. Pero esa fue una de las cosas que también de la Junta de Cofradía. Esa fue una de las cosas que me enseñó el maestro. Sí, a veces. Saber mantener al margen la idea de uno. A mí me pegaban los tirones de oreja, Paco, de oreja, pum, y yo como soy como los... muchas veces me lo decía. Entonces, como no es una persona política, pero con sus ideas nunca se ha metido y ha respetado todo, ¿no? Por lo tanto, no estaría mal que en la comisión de gobierno, que se celebrará esta semana, si no se celebra ya, porque creo que en los martes, pero bueno. Son los martes. Sí, pero la semana que viene es el último martes, por lo tanto la semana que viene será el pleno. Será el pleno. Por lo tanto las comisiones es posible que la hayan hecho, ¿no? Pues bueno, también puede consensuarlo entre ellos, claro, y proponerlo todos los grupos, ¿no? Que no estaría más, Muy bien. Pues nada, Paco, Pepe y Paco, muchísimas gracias de verdad por haber venido aquí al programa para recordar, para honrar la memoria de Tomás López, que, como comentábamos al principio, sobre todo una buena persona, un buen agente y una persona imprescindible para Alhama, que sin duda quedará en el recuerdo de todos los que le hemos conocido. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros, y nos queda Marisol, nos queda Álvaro y nos queda Alberto, que son el testimonio vivo de esa proyección de Tomás de las Heras. Y buen amigo. Muy bien, pues a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana aquí en un nuevo programa del debate. Gracias, que tengan una muy buena semana y sigan cuidándose. Radio viene y radio va y radio viene, caña en medio de la feria, a dar voz al que no tiene. Radio viene y radio va y radio viene, caña en medio de la feria, a dar voz al que no tiene. No hace falta ser muy fiera para saber que se